Cordial saludo, respetado profesor Eider. Pues queremos aquí hacer la presentación de estos temas tan importantes para el país, y no solamente para el país, sino también dentro de un contexto global importantes para las naciones en general, pero que en el país revisten un carácter muy sui generis, por decirlo así, debido a la connotación que tiene y a la forma en que se ha constituido nuestra nación, nuestra cultura, que ha impedido que muchos procesos de estos pues encuentren su pleno desarrollo en términos de constitución. Recordemos que la constitución del 91 nos permitió y nos dio y nos posibilitó ese abanico de derechos que a posteriori se han ido, de alguna manera, se han ido mostrando y se han ido afianzando a través de cursos tan importantes como como el que usted gestiona, y que afortunadamente pues, nos ha permitido tener una visión muy diferente de lo que es el derecho internacional y los derechos humanos. No solamente, como digo, desde una perspectiva global, desde una perspectiva de derecho comparado, desde una perspectiva de Naciones Unidas, desde una perspectiva del Fondo de Población, desde una perspectiva de UNICEF, desde una perspectiva de unas convenciones o de unas instituciones que se han ido conformando a través del tiempo debido al nacimiento de nuevos derechos, de derechos de primera, segunda y tercera generación, y ahorita creemos que ya vamos para la cuarta, estamos en ella, donde cada vez la dignidad humana se vuelve como en el epicentro de esos derechos. Entonces temas como estos, como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, la dosis personal y el derecho a morir dignamente, son temas que prácticamente no hacen parte de la agenda de la sociedad colombiana, no hacen parte de esa agenda, porque nuestro país está tan arraigado, tan encasillado, tan acartonado a ese conservadurismo que impide ver otras posibilidades. Y gracias a Dios a la Constitución del 91 y posteriormente con posturas tan progresistas como la del doctor Carlos Gaviria Díaz, pues han abierto esa posibilidad, esa visión multicultural y esa visión de avanzada que le ha permitido a los colombianos tener acceso a unos derechos que de alguna manera se han visto estropeados, invisibilizados. Recordemos que la JEP, la Justicia Especial para la Paz, es un capítulo que reescribe la historia del país, y que aún a pesar del impacto que ha tenido en la sociedad colombiana y de que recoge una historia de mucho rato, todavía creemos que no es tan importante para el grueso del público en general, y eso es muy lamentable, porque no solamente la JEP, sino también estos temas que vamos a tratar permiten que ese contrato social del que usted habla magistralmente en las clases nos permite darle otra mirada diferente a esa mirada de la que veníamos, de esa cultura machista, patriarcal, esa cultura autoritaria y esa cultura donde la falta de educación y de conciencia social ha permitido que pasen hechos tan lamentables como que el Congreso, y que también usted muy magistralmente lo ha expuesto, el Congreso se haya negado por intereses políticos, por conveniencia, a legislar en estos temas, que hoy podemos darnos cuenta de que estos cuatro temas que hemos tratado en clase y que hoy quiero pues como exponer, hacen parte de jurisprudencias, de fallos jurisprudenciales, donde se trata y donde se rescatan los derechos humanos y algunos conceptos tan importantes como el valor a la vida, la dignidad humana, el respeto, la libre autodeterminación de los individuos, el desarrollo de la personalidad, muy relacionados con ese bien jurídico que es la vida en toda su extensión, hacen parte de una agenda que tenemos que reforzar, y que gracias a estas clases y esta posibilidad que nos permite de interactuar, de discutir, de discrepar, de ir como que afinando
en última instancia lo que yo he notado en la clase y que me ha dado una gran satisfacción es que los muchachos, en general, que son los que más son el grueso de la población en la universidad, los muchachos están ávidos de intervenir y de dar sus conceptos frente a estos temas. Entonces, nuevamente, son 4 temas que nos llevan a la reflexión sobre la forma en que el país se ha ido desempeñando, se ha ido desenvolviendo, y ese contrato social del que nos habla Rousseau se sigue afianzando a pesar de esa dispersión, a pesar de ese desconocimiento, a pesar de esa repulsión de la sociedad en general a tratar estos temas, porque todavía seguimos siendo una sociedad muy mojigata, religiosa y acartonada. Entonces quisiera pues inicialmente tomar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que frente a este tema hay muchos fallos, hay muchas sentencias de las altas cortes y que muestran una necesidad profunda de reconocerle a la mujer esos derechos que han sido invisibilizados durante tanto tiempo. Hablar de feminicidio, hablar de maltrato y violencia intrafamiliar, donde la mujer y los niños son las víctimas principales, es una cosa muy lamentable que el país no ha podido superar, y que hoy, gracias a Dios, esta interrupción voluntaria del embarazo va a permitir y ha permitido, con varias sentencias ya en firme, que de alguna manera se dignifique ese derecho de la mujer a la libre autodeterminación, al derecho al bienestar y a los derechos reproductivos que todas tienen y que de alguna manera se han ido violando recurrentemente. Esta sentencia ha permitido entonces, la sentencia C355 de 2006, ha permitido, y se complementa con un fallo constitucional, el C055 de 2022, muy oportuno precisamente, donde ambas hablan de la despenalización, especialmente la primera sentencia, habla sobre un concepto, sobre un artículo del Código Penal donde se penaliza la práctica del aborto. Y posteriormente, en el 22, se habla de la práctica del aborto y la interrupción voluntaria de la mujer hasta la semana 24, que es muy importante, bajo varios preceptos importantes porque en general la gente tiende a mirar la parte negativa de la sentencia, pero se olvida que hay unos atenuantes que la hacen posible y que permiten su ejecución. Entonces, los atenuantes son que haya violación de la mujer, una violación y un acceso carnal violento sobre ella. Segundo, que haya una malformación o una enfermedad en el feto que impida pues que en naciture pues se le permita a la mujer que le permita a la mujer impedir el nacimiento en vista de esta condición especial de naciture por malformación y por alguna enfermedad invencible. El otro aspecto es que sea la mujer accedida con fines que haya incesto en las relaciones de la mujer, y una relación no consentida cuando se le implanten óvulos, entre otros casos pues especiales. Entonces, ratifica nuevamente esta sentencia de la Corte Constitucional, la libre de autodeterminación y también los derechos reproductivos que tiene la mujer, e igualmente se acoge algunos conceptos y algunos preceptos y normativas de la ONU, como los Objetivos 2030 del Milenio, donde también se habla de los derechos, del derecho a la igualdad de la mujer, al derecho de género, la igualdad de género, donde se habla del libre desarrollo de la personalidad, la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, que desgraciadamente Colombia sigue siendo uno de los países de los mayores violadores de los derechos humanos. Esperemos que con este gobierno pues cambien un poco las cosas, pero que es importante que se tenga en cuenta y que no haya discriminación. También un pronunciamiento de
de las Naciones Unidas y que las altas cortes se acogen a esto, que no haya una discriminación por parte de las personas frente a la mujer y a su derecho a ser libremente, a decidir libremente sobre su cuerpo. Entonces que haya una educación también sexual y reproductiva para que ellas puedan tener conciencia de lo que están haciendo. Y igualmente también se habla en la interrupción voluntaria del embarazo de algunos otros conceptos que tienden a validar el concepto de la dignidad humana de las mujeres, que las niñas y mujeres tengan acceso a la educación y que de alguna manera les den herramientas constitucionales y desde el Estado para que ellas puedan ejercer su libertad y puedan ejercer sobre su cuerpo ese derecho que tienen, que a veces se ven violentadas por ese matriarcado y ese machismo que subsistente en la sociedad. El segundo tema que nos pareció muy importante es el reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Es un tema que ha sido muy controversial. De hecho, en clase lo vimos y en uno de los fallos constitucionales también de segunda instancia, que tuvo que ir a las altas cortes, como algunos jueces y se negaron, inclusive la misma Iglesia Católica, algunas confesiones religiosas también se niegan a darle el matrimonio, ese reconocimiento del matrimonio a las mujeres. Sin embargo, en esta sentencia C577 de 2011, pues permite que nuevamente sean las altas cortes las que fallen frente a estos temas tan delicados, para que el matrimonio igualitario sea una realidad. Entonces, se permite esta figura, el matrimonio igualitario, dentro del aspecto civil, ya permitiendo que notarías y jueces puedan acceder a permitir casar a personas del mismo sexo, con todos los derechos y deberes que tienen los matrimonios civil de las personas heterosexuales, bajo un rito no católico. Igualmente la sentencia C075-2007 pues ya había dado este paso para que se permitiera que las personas del mismo sexo se casaran, y que dio un plazo para que se pudiera efectuar este procedimiento. Esto fue precisamente porque se declaró exequible el artículo 113 del Código Civil, donde excluía de esta formalidad y de esta unión matrimonial a las parejas del mismo sexo. Entonces, miren la importancia tan clave, tan relevante para la sociedad colombiana, que es uno de los pocos países que ha permitido y que ha concebido esta figura para las parejas igualitarias y para los homosexuales y lesbianas, para que tengan derecho a conformar una familia bajo el régimen civil, por supuesto, y a la realización plena el desarrollo de su personalidad. El segundo tema. Y también el derecho a morir dignamente es otro tema muy álgido para el país. Ya ha habido muchos fallos, entre ellos hay un fallo sobre el padre de Matador, un humorista colombiano. Hace recientemente este año pasó el caso de la señora Rosalba Monsalve, creo que es, que también pidió que se le permitiera morir dignamente frente a unos padecimientos de una enfermedad que no tenía, que es una enfermedad irreversible. Entonces ahí también la Corte Constitucional nuevamente asume ese papel que se ha negado reiterativamente el legislador colombiano, nuestros legisladores del Congreso de la República, a legislar sobre este tema tan álgido, el derecho a morir dignamente, que se resume en que la dignidad humana toma relevancia para las altas cortes en vista de los grandes sufrimientos y penas, dolores intensos que sufren algunas personas que tienen enfermedades irreversibles, pacientes terminales que no tienen forma que no tienen ya solución, una enfermedad que ya no tiene resolución o que no tiene cura. Entonces,
frente a este hecho, pues hay varias sentencias, pero la primera fue la sentencia 239 de 1997, que tardó 15 años casi para que se pudiera hacer efectiva frente a un Estado y a una sociedad y algunas instituciones que se negaban a practicar esta eutanasia, que tiene también otros nombres, homicidio por piedad, homicidio pietístico, y que de alguna manera le han permitido dignificar la vida de personas que durante mucho tiempo han tenido una enfermedad incurable, que no han podido superarla y que padecen grandes sufrimientos debido a esta enfermedad, pero que adicionalmente, si la gente la mira desde otra perspectiva, involucra no solamente a esta persona como tal, la persona que está sintiendo la enfermedad, sino que también involucra a toda su familia, e inclusive lo lleva a muchos casos a que algunas personas, a los cuidadores, sufran también de desórdenes y problemas mentales. Es decir, afortunadamente, lo digo pues de una manera muy desde el corazón, gracias a Dios, también nuevamente aquí la Corte Constitucional entra a terciar sobre el asunto y permite que se dé este homicidio por piedad, permite que estas personas que tienen estas enfermedades, pues haciendo alusión a los artículos de la Constitución, al artículo primero, al preámbulo, algunos artículos para que le permitan a la persona morir con dignidad, que su vida sea digna, y también la muerte es una forma de dignificar la vida, y que tuvimos una discusión muy álgida y muy interesante en clase precisamente sobre este tema, donde nuevamente creo que esa apertura mental suya, respetado doctor Mujica, nos ha permitido, Eider Bolívar, me excusa el lapsus, doctor Eider Bolívar, nos ha permitido entrar en ese choque a veces muy productivo, muy constructivo, de algunas posiciones encontradas sobre estos temas, y en este caso en particular sobre la muerte digna, donde pues uno mirando las sentencias y yéndose pues como al cuerpo normativo y a la forma en que se ha desarrollado, pues uno dice que son las mejores decisiones que a veces se toman, y que para eso está el Estado y la justicia y el derecho, para ayudar a paliar esas condiciones a veces deplorables en que viven muchas personas. Entonces, ¿en qué se hablan estas sentencias? En la no responsabilidad del médico, en la intervención para poder asistir el homicidio, que entre otras cosas es voluntario y es libre y consentido. Es la persona que está padeciendo esta enfermedad la que pide libremente y voluntariamente que le den terminación a su vida mediante unos cuidados y mediante una metodología que le permite morir con dignidad, que se le aplican unas inyecciones. Pues hay una metodología médica, dentro del argot médico, que permite que se dé esto. Entonces, el homicidio por piedad también, el derecho a morir dignamente, bajo estas dos sentencias, la 233 del 2021, el año pasado, y la 239 de 1997, más las múltiples sentencias que se han dado, no solamente a petición de la persona que padece la enfermedad, sino también de los padres. El caso de una sentencia de un joven de 13, 14 años que sufría de esclerosis múltiple, sufría de los pulmones, no tenía movilidad, no tenía control de esfínteres, tenía problemas de una enfermedad mental incurable. Allí convergían unas 6, 7 enfermedades, también un fallo muy hermoso, donde de alguna manera también se humaniza la relación no solamente de la vida de esta persona que por fin le permite morir dignamente, que el municipio se llama el municipio Amarillo. Cambiaron los nombres de las personas, del involucrado, del paciente y del municipio, para evitar pues cualquier
suspicacia, pues usted sabe cómo se maneja la sociedad en Colombia. Entonces permitieron por petición de los padres, este niño se le pueda aplicar la eutanasia bajo estas condiciones tan severas y tan delicadas que tenía. Aquí hay un libre y voluntario, un acto libre y voluntario, y adicionalmente se amplían los alcances a morir dignamente. La norma cursada es el artículo 126 del Código Penal, que de alguna manera pues penalizaba este acto, el acto de la muerte por piedad. Entonces yo creo que han sido sentencias, temas muy álgidos y muy de la época, muy del momento, y eso para mí creo que fue fundamental, y para mí fue una gran, a ver, a uno lo llena cuando uno coge este tipo de temas, porque lo invitan a una mayor reflexión, a una mayor profundidad, a una mayor posición humanística frente a la realidad y frente al derecho, que bien sabemos a veces se despersonaliza y se deshumaniza esta actividad. Y por último, la dosis personal, que ya como todos sabemos, pues hubieron varios fallos, entre ellos también aquí nuevamente participa el magistrado Carlos Gaviria Díaz, en una ponencia muy interesante también sobre la dosis personal, cómo se permite que no se siga tipificando y condenando a muchas personas a la cárcel por una adicción que el Estado no ha sido incapaz de tratarla, y que no ha tenido la suficiente voluntad política para que se le dé un tratamiento objetivo, profundo y real, que logre superar este problema, porque al igual que la ludopatía, al igual que el alcoholismo, pues decía la sentencia, pues se tenía que tratar y no se estaba haciendo nada. Entonces, ¿qué se le permite al paciente? Pues que mediante el acceso regulado, normado y reglado de estas drogas, pues le permite de alguna manera disminuir esa adicción. Y aquí la dosis personal bajo la sentencia 221 de 1994, y después, posteriormente el auto 153 del 2021, donde se habla y también igualmente se adopta, se demanda la ley sobre el Estatuto Nacional sobre los Estupefacientes, el Estatuto Nacional de Estupefacientes, que criminaliza ese porte de drogas y el consumo de las mismas. Entonces, este estatuto, la ley 30 de 1986, Estatuto Nacional de Estupefacientes, que de alguna manera en esa década surge a la par de ese surgimiento, ese boom del narcotráfico y el daño que le hace al país en general, con Pablo Escobar y con todos estos capos de la mafia, surge en la década de los 80 este consumo desmesurado de estupefacientes, y a su vez aparece este estatuto, pero que presenta unos vacíos normativos, y lo que pretende la Corte Constitucional es llenarlos, subsanar esos vacíos y decir: no, señores, estamos equivocados, no se puede penalizar una actividad que, al igual que el alcoholismo, que al igual que la ludopatía, que al igual que también otro tipo de adicciones, también necesita y requiere un tratamiento. Entonces, en ese orden de ideas, nuevamente, solamente decirle, respetado profesor Eider Bolívar, estamos, pues de mi caso personal, estamos agradecidos por estos temas tan importantes, por esa facilidad, esa capacidad que nos permite a nosotros de disertar, de intervenir, de discrepar, y de que tengamos una mayor realidad y una objetividad frente a lo que es esta materia tan importante del derecho internacional humanitario y los derechos humanos para el país y para el mundo en general, máxime esas crisis de desigualdad, de violencia, de discriminación que se están viviendo, que las Naciones Unidas, que la Organización de Estados Americanos, que algunos bloques económicos y algunas organizaciones del orden internacional no han tenido ni las herramientas ni ha existido la voluntad política para que sean tratadas todas estas problemáticas de una mejor manera.
Así que estos 4 temas que tratamos y que nos dejan unas grandes enseñanzas, especialmente con sus ponencias, pues creo que son el abrebocas para que nosotros de una manera muy motivada y muy objetiva nos comprometamos mucho más con el país, con la sociedad que queremos y nuevamente con esta materia tan importante. Una feliz tarde, profesor.